señores, que no tiene errores. La Biblia es absolutamente un libro veraz, un libro que ha sido sometido a escrutinio, de hecho, porque ha sido sometido a escrutinio, es decir, ha sido probada, y no por cristianos, no por evangélicos, sino a la luz de la ciencia, ha sido sometida a escrutinio. Por eso se considera ser veraz. De hecho, hace alrededor de 5 años, la NASA misma, habló y dijo que absolutamente la Biblia era reconocida por ellos como institución, como un libro cargado de verdad y de veracidad. Oiga esto, qué tremendo. Sí. Bien, esto no es nada en contra de Yesenia, tampoco de ningún otro predicador, porque la verdad es que respeto mucho a cada quien que se dedique a predicar, aunque también sabemos que existen muchos charlatanes, claro, pero ese es otro caso. Ahora bien, lo que quiero observar aquí o ver es la estructura de pensamiento que viene reproduciendo un sinnúmero de predicadores en la que parecen ofrecer ciertas informaciones como verdaderas, pero que sin embargo, a pesar de que citan estudios científicos, investigaciones, dichos estudios muchas veces nunca se dieron o fueron malinterpretados y llegan así a conclusiones falsas, como es el caso de este video. Ojo, con esto no estoy afirmando que Yesenia ni ningún otro predicador lo esté haciendo con una mala intención, porque pudiera ser que por un lado esto se dé por causa de la ignorancia de ciertos temas o porque la persona no sabe cómo interpretar correctamente los datos de una investigación científica, o también puede ser por lo que conocemos como el sesgo de confirmación, que es esa tendencia a aceptar más fácil y digamos, sin mucho escrutinio aquello que nos parece o que está acorde con lo que ya creemos. Entonces, esto se da mucho, lo que es el sesgo de confirmación. Se nos hace muy fácil aceptar como verdadero e incluso reproducir aquellos que va acorde con nuestras creencias, con nuestros principios, con lo que ya sabemos. Y podría darse también por esto. Ahora bien, sucede que muchas personas son las que escuchan este tipo de predicaciones, y dado que todavía en la comunidad creyente hay la idea de que todo lo que se dice desde el púlpito es palabra de Dios, entonces se hace necesario que en ocasiones uno tenga que hacer ciertas aclaraciones para impedir que se siga reproduciendo informaciones que son falsas, fake news, reproduciendo la ignorancia y fabricando mentiras o desinformando desde el púlpito, que muchas veces lleva a la gente a decir cosas que no son ciertas. Por ello, entonces, es un poco este video reacción al ver que muchas personas han estado discutiendo al respecto. Quizá pueda servir de aclaración estas reflexiones. Miren, en la predicación o en esta predicación se hacen 3 afirmaciones. Primero, que la Biblia no tiene errores. Segundo, que la Biblia es absolutamente veraz. Y tercero, que la Biblia ha sido sometida a escrutinio o que ha sido probada. Ahora, lo primero es que, refiriéndose a estos estudios que se han hecho sobre la Biblia, dice que los estudios han sido realizados por científicos, no por personas cristianas, sino por científicos. Es decir, las pruebas a las que ha sido sometida la Biblia han sido por científicos. Esto tiene, digamos, varias implicaciones, porque por un lado se está reconociendo implícitamente de que un estudio, digamos, una prueba realizada a la Biblia por un cristiano podría estar sesgado, porque
la fe podría interferir con la objetividad. Y esa es una de las cosas que se estaría reconociendo de manera implícita, aunque obviamente sabemos que no siempre es así. Hay creyentes que han hecho estudios muy objetivos y eso tenemos la evidencia. Pero también se le estaría dando crédito entonces en base a esto a una fuente externa, que en este caso sería la ciencia. Esto nos lleva a una segunda implicación, que sería que entonces se les reconoce a la ciencia el poder de discernir o de determinar lo que es verdadero o falso en todas las dimensiones, incluyendo la de la fe. Porque estas pruebas y ese escrutinio no lo han hecho creyentes, lo han hecho personas de ciencia, y por ello entonces es verdadero. Y caemos de algún modo en ese cientificismo actual que nos lleva a pensar que para que algo sea verdad hay que decir que es científico. Muchas veces, haciéndolo desde la pseudociencia, porque hay muchas veces que en realidad la ciencia no ha dicho nada. Y lo otro es que luego se nos dice que la razón de que es verdad es porque se han hecho dichas pruebas. Entonces, desde ahí salimos un poco de eso del plano de la fe y entramos al plano de la ciencia, en el sentido de que una cosa es decir, yo creo por fe que la Biblia no tiene errores, que la Biblia es absolutamente veraz, y otra cosa es decir, porque la ciencia ha hecho estudios y ha comprobado esto, es que decimos que la Biblia no tiene errores y que es verdad. Pero bueno, hay un tercer paso que se da en la predicación y es la evidencia. La evidencia es un estudio supuestamente realizado por la NASA hace alrededor de 5 años, en el que la NASA hace un reconocimiento de que la Biblia es absolutamente veraz, es totalmente verdadera. Y esto nos lleva, digamos, a diversas conclusiones, pero solamente quiero mencionar aquí 3 o 4 cosas que entonces salen a relucir de esto. Primero, la veracidad de la Biblia, o decir que no tiene errores, o decir que no hay contradicciones en ella, parece ser más una cuestión de fe que una cuestión de evidencia científica. Y esto porque, por una segunda situación, y es que en el mayor de los casos, hasta el momento no parece haber un estudio rigurosamente científico y sistemático a lo largo de toda la Biblia del que se pueda deducir que la Biblia no tiene errores o no tiene contradicciones o es absolutamente veraz. Con esto estamos diciendo que la Biblia tiene errores o que no es verdadera. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que la ciencia no ha demostrado eso. Entonces, la cuestión es, si queremos creer esto por fe, está bien, pero no lo pongamos en boca de la ciencia, si en realidad la ciencia no lo ha dicho, porque estamos mintiendo entonces. ¿Y para qué hay que mentir sobre algo que la gente acepta por fe? ¿Verdad? No tiene sentido. Es en esa tesitura que lo digo. La otra cuestión es que sí se han realizado diversos estudios en lo que se compara algún aspecto bíblico con algún aspecto de la ciencia. Tomemos en consideración los estudios en el área de la arqueología bíblica. Los estudios en el área de la arqueología bíblica, que comienzan a principios del siglo pasado, sobre todo de mano de un arqueólogo llamado William Albright,
él realizó diversos estudios y en esos primeros estudios de la arqueología bíblica se buscaba hacer coincidir los hallazgos de la arqueología con la narrativa bíblica, con el relato bíblico. Y nos vamos a dar cuenta que en la medida en que va avanzando los estudios en arqueología bíblica y se dejó de tratar de acomodar los hallazgos a lo que decía el relato bíblico, las publicaciones cristianas en torno a este tema no siguieron citando los nuevos hallazgos, porque como ya la interpretación del hallazgo no trataba de satisfacer el relato bíblico, sino de ser objetivo, empezó a contradecirlo. La cuestión es que los libros que han sido escritos, pues, sobre todo en el campo evangélico, tienden a citar esa primera etapa de la arqueología bíblica, pero no se refieren a los estudios posteriores, porque precisamente la objetividad de dichos estudios lleva a que den el dato crudo tal cual y entonces terminan contradiciendo el texto, porque muchas veces no se corresponden. Y si ustedes quieren ver eso, hay un libro que se llama La Biblia Desenterrada, escrita por Israel Finkelstein y Neil Silverman, un arqueólogo israelí y un historiador francés, que va a mostrar precisamente esta realidad, lo que está sucediendo realmente en el área de la arqueología bíblica, o otro personaje como Thomas Romer, entre otros que están trabajando actualmente en esa área, y nos damos cuenta de que sí hay una discrepancia. Por último, analizando la cita que hace Yesenia acerca del estudio de la NASA, lo primero es que hay que aclarar que esto jamás ocurrió. Esto simplemente es como un tipo de leyenda urbana que cada cierto tiempo reproducen ciertos portales cristianos y que muchos cristianos se hacen eco de ello porque suena bonito. Y que tiene precisamente su origen no hace 5 años, como dice Yesenia, sino en el año 1936, con la publicación de Harry Reamer de su libro Armonía entre la Escritura y las Ciencias. En este libro, él toma los textos de Josué y de Reyes para hacer un cálculo de que faltaba un día en la historia. Luego, en los años 60, un empresario llamado Harold Hill, que proveía generadores eléctricos a la NASA, hace una publicación en la que retoma los estudios realizados por Reamer, retoma esta historia y dice entonces que la NASA realizó un descubrimiento, un estudio en el que él estuvo presente, donde encontró que faltaba un día en la historia. En la misma década de los 60, la NASA emitió un comunicado diciendo que las afirmaciones de Harold eran falsas y que él nunca tuvo acceso a ninguno de sus estudios y tampoco ellos no habían realizado tal estudio. Lo que a mí me sorprende es que en las iglesias nunca se diga o se desmienta ninguna de estas noticias falsas. Ahora bien, para tratar de ser un tanto objetivo, dejo el texto completo de todo lo que estoy diciendo y también las fuentes para que no me crea a mí, simplemente vaya y lea y saque sus propias conclusiones. Hasta la próxima.